¿Está su estrategia de litigio penal alineada con las más recientes directrices de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los estándares interamericanos? En un entorno jurídico en constante evolución, la actualización profesional no es una opción, sino una imperativa necesidad. Hoy desglosaremos 7 criterios jurisprudenciales que están transformando la práctica del derecho penal en México, ofreciendo herramientas analíticas y estratégicas para abogados, jueces, fiscales, defensores públicos y estudiantes de derecho. Ignorar estas resoluciones no solo es un riesgo procesal, sino una omisión en la defensa de los derechos fundamentales. Este análisis estructurado abordará los siguientes puntos cruciales, proporcionando una visión integral para la capacitación legal y el litigio estratégico. Criterio 1. La revisión y los límites constitucionales y convencionales de la prisión preventiva oficiosa. Criterio 2. La interpretación estricta de la flagrancia y el declive de la flagrancia equiparada. Criterio 3. La detención ilegal como fuente de prueba ilícita y su exclusión amplia. Criterio 4. El derecho autónomo a la exclusión de prueba ilícita como garantía fundamental. Criterio 5. La víctima como sujeto activo del proceso. Verdad, justicia y reparación integral. Criterio 6. El estándar de derechos humanos en la valoración probatoria y la carga dinámica de la prueba. Criterio 7. El estándar de duda razonable como pilar de la presunción de inocencia. Al finalizar, ofreceremos una guía práctica para la aplicación de estos criterios en audiencias, fortaleciendo su defensa jurídica y su capacidad de análisis jurisprudencial. La prisión preventiva oficiosa, históricamente percibida como una medida inamovible, ha sido objeto de un riguroso análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este criterio establece que, incluso en los casos donde la ley prevé su aplicación automática, el juez de control tiene la obligación de revisar su duración y pertinencia, especialmente al aproximarse o exceder el plazo de 2 años. Esta revisión no es discrecional, sino un mandato derivado del artículo 19 constitucional y de los estándares interamericanos sobre el plazo razonable. La Corte ha enfatizado que la prisión preventiva, por su naturaleza excepcional, no puede convertirse en una pena anticipada. Su prolongación debe justificarse en razones objetivas y actuales, tales como un riesgo real y concreto de fuga, la posibilidad de obstaculización de la investigación o la protección de la víctima. La mera invocación del catálogo de delitos graves ya no es suficiente para sostener indefinidamente esta medida cautelar. Para la defensa jurídica, es imperativo solicitar audiencias de revisión de la prisión preventiva oficiosa cuando se acerquen o superen los 2 años. La defensa debe presentar pruebas sólidas sobre el arraigo del imputado, laboral, familiar, domiciliario, su comportamiento durante el proceso y la ausencia de riesgos actuales. Además, es crucial proponer medidas cautelares alternativas menos gravosas que garanticen los fines del proceso, argumentando la desproporcionalidad de la prisión preventiva prolongada. Para el Ministerio Público, la confianza exclusiva en el catálogo de delitos graves es una estrategia obsoleta. El Ministerio Público debe justificar la necesidad de la prisión preventiva con datos concretos y actualizados que demuestren los riesgos procesales. Es fundamental argumentar por qué las medidas cautelares alternativas no son suficientes para asegurar la comparecencia del imputado, la protección de la víctima o el desarrollo de la investigación. Para jueces y fiscales, los jueces tienen el deber de realizar un control de convencionalidad y constitucionalidad sobre la prisión preventiva, asegurando que su aplicación sea excepcional, necesaria y proporcional. Los fiscales, por su parte, deben construir sus solicitudes de prisión preventiva con una argumentación robusta que anticipe y responda a los posibles cuestionamientos de la defensa, evitando dilaciones indebidas que puedan afectar la legalidad de la medida. La Suprema Corte ha delineado una interpretación restrictiva del concepto de flagrancia, desterrando la práctica de la flagrancia equiparada, que, en muchas ocasiones, servía como pretexto para detenciones arbitrarias. Este criterio subraya que la flagrancia, conforme al artículo 16 constitucional, exige una inmediatez temporal y una persecución material e ininterrumpida desde el momento de la comisión del delito hasta la detención. No basta con que una persona parezca sospechosa o coincida con una descripción horas después del hecho.
La jurisprudencia actual demanda una secuencia verificable y objetiva que demuestre la aprehensión en el acto o inmediatamente después, durante la persecución. Cualquier desviación de esta estricta interpretación convierte la detención en ilegal, con las consecuentes implicaciones para la validez de las pruebas obtenidas. Para la defensa, este criterio abre un amplio margen para cuestionar la legalidad de las detenciones. Es fundamental analizar minuciosamente los partes informativos y los testimonios de los agentes aprehensores, buscando inconsistencias en los tiempos, las rutas de persecución y la evidencia objetiva, cámaras GPS. La ausencia de una inmediatez y persecución real y continua es un argumento poderoso para solicitar la ilegalidad de la detención. Para el Ministerio Público, la capacitación de los cuerpos policiales en la correcta aplicación del concepto de flagrancia es crucial. El Ministerio Público debe exigir a los agentes que documenten de manera precisa y detallada los hechos que justifican la flagrancia, incluyendo horarios exactos, lugares y la descripción de la persecución. La formulación de imputación debe basarse en un control de detención sólido, evitando fórmulas genéricas que no reflejen la realidad de los hechos. Para jueces y estudiantes de derecho, los jueces deben ejercer un control riguroso sobre la legalidad de la detención, verificando que se cumplan los requisitos de la flagrancia estricta. Los estudiantes de derecho deben comprender la importancia de este criterio para la protección de los derechos humanos y la prevención de detenciones arbitrarias, analizando cómo la jurisprudencia ha evolucionado para limitar el poder punitivo del Estado. Este criterio es una extensión lógica del anterior. Si la detención es ilegal, todas las pruebas obtenidas a partir de ese acto viciado se consideran ilícitas y deben ser excluidas del proceso. La Suprema Corte ha adoptado la doctrina del fruto del árbol envenenado, estableciendo que cualquier evidencia que tenga una conexión causal directa con una violación constitucional o convencional en la detención carece de validez probatoria. Esto incluye no solo las declaraciones obtenidas durante la detención ilegal, sino también los aseguramientos de objetos, los cateos posteriores y cualquier otra diligencia que derive directamente de la información o situación generada por la detención irregular. La ilicitud de la detención contamina todo el caudal probatorio subsecuente, a menos que se demuestre una fuente independiente de prueba o un nexo causal atenuado. Para la defensa, una vez acreditada la ilegalidad de la detención, criterio 2, la defensa debe identificar con precisión todas las pruebas que dependen de ese acto viciado. Es fundamental solicitar la exclusión expresa de cada una de estas pruebas derivadas, argumentando la aplicación de la doctrina del fruto del árbol envenenado. Esto incluye declaraciones, reconocimientos, aseguramientos y cualquier otra evidencia que no tenga una fuente independiente. Para el Ministerio Público, ante el riesgo de una detención ilegal, el Ministerio Público debe buscar activamente fuentes de prueba independientes que no dependan del acto viciado. Esto implica realizar investigaciones paralelas que permitan obtener evidencia por medios lícitos, rompiendo el nexo causal con la detención irregular. La solidez de la investigación inicial es clave para evitar que una falla en la detención comprometa todo el caso. Para jueces y defensores públicos, los jueces tienen la obligación de aplicar la regla de exclusión de la prueba ilícita de manera rigurosa, garantizando el debido proceso. Los defensores públicos deben estar capacitados para identificar las violaciones a la legalidad de la detención y sus efectos en la cadena de custodia y la validez de la prueba, asegurando que sus representados no sean juzgados con evidencia obtenida de forma inconstitucional. La exclusión de la prueba ilícita no es meramente una técnica procesal, sino un derecho humano fundamental del justiciable. La Suprema Corte ha consolidado este principio, afirmando que nadie puede ser juzgado con base en pruebas obtenidas en violación de la Constitución o los tratados internacionales. Este derecho forma parte integral del debido proceso y de la garantía de un juicio justo. Este criterio se ha reforzado en diversas resoluciones, especialmente en casos donde las declaraciones incriminatorias de coimputados fueron obtenidas bajo detención irregular o condiciones de presión, o donde la evidencia fue recabada sin respetar los derechos fundamentales. La Corte ha establecido que el derecho a la exclusión de prueba ilícita puede ser invocado de manera autónoma, incluso en el juicio de amparo, como un agravio independiente. Para la defensa, ya no es suficiente argumentar la ilegalidad de la prueba.
es necesario invocar el derecho humano a su exclusión. La defensa puede articular un agravio autónomo en amparo, alegando la violación de este derecho fundamental, lo que obliga a los tribunales a pronunciarse explícitamente sobre la validez de la prueba. Esto permite impugnar sentencias donde, a pesar de reconocerse la ilicitud, no se le dio el efecto excluyente correspondiente. Para el Ministerio Público, la obtención de prueba debe realizarse siempre dentro del marco de la legalidad y el respeto a los derechos humanos. El Ministerio Público debe asegurar que sus agentes y peritos estén capacitados para recabar evidencia de forma constitucional, evitando cualquier práctica que pueda viciar la prueba y, consecuentemente, llevar a su exclusión. La calidad y licitud de la prueba son esenciales para la solidez de la acusación. Para jueces y estudiantes de derecho, los jueces tienen el deber de motivar de manera exhaustiva por qué admiten o excluyen una prueba, sin recurrir a fórmulas vacías. Deben realizar un control de convencionalidad y constitucionalidad sobre la forma en que se obtuvo la prueba. Los estudiantes de derecho deben comprender que este criterio es un pilar del sistema acusatorio, garantizando que el Estado no se beneficie de sus propias violaciones a los derechos fundamentales. La jurisprudencia reciente ha transformado la concepción de la víctima en el proceso penal, elevándola de un mero objeto de prueba a un sujeto activo con derechos propios y autonomía procesal. Este criterio reconoce a la víctima como un actor fundamental, con derecho a intervenir, impugnar resoluciones y buscar una reparación integral del daño, que va más allá de lo económico. La Corte ha destacado 3 dimensiones esenciales de los derechos de las víctimas. El derecho al debido proceso, que incluye ser informada, participar y ser escuchada. El derecho a la reparación integral del daño, que abarca la restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. Y el derecho a la verdad y la justicia. Esto implica que la víctima puede coadyuvar con el Ministerio Público, apelar decisiones que le afecten y, en ciertos supuestos, incluso acudir al amparo para proteger sus derechos. Para la defensa. La estrategia de defensa debe considerar la participación activa de la víctima y su asesor jurídico. Es crucial entender qué busca la víctima, verdad, justicia, reparación, y cómo se articula su participación en el proceso. La defensa debe estar preparada para enfrentar no solo al Ministerio Público, sino también a la asesoría jurídica de la víctima, especialmente en lo referente a la reparación del daño. Para el Ministerio Público debe garantizar la plena participación de la víctima y su asesor jurídico, informándoles de sus derechos y permitiendo su intervención en todas las etapas procesales. La acusación debe incluir una solicitud de reparación integral del daño que sea acorde con los estándares jurisprudenciales y debe estar preparado para apoyar los recursos que la víctima interponga en busca de sus derechos. Para jueces y fiscales, los jueces tienen la obligación de escuchar de forma real a la asesoría jurídica de la víctima y motivar sus decisiones respecto a las medidas solicitadas en su favor. Deben asegurar que la reparación del daño sea integral y efectiva. Los fiscales deben trabajar en estrecha colaboración con las víctimas, reconociendo su rol fundamental en la búsqueda de la verdad y la justicia. La Suprema Corte ha impulsado un estándar de valoración de la prueba que trasciende la mera legalidad formal de su incorporación, centrándose en el respeto a los derechos humanos. Este criterio exige que la prueba no solo sea legalmente obtenida, sino que también respete la dignidad, la igualdad y la no discriminación, y que su fiabilidad sea evaluada a la luz de las circunstancias en que fue recabada. Esto implica un escrutinio más profundo sobre la calidad de la evidencia, especialmente aquella que pueda estar influenciada por estereotipos, prejuicios o situaciones de desventaja estructural, como en el caso de grupos vulnerables, víctimas de violencia de género, personas indígenas, etc. Se pone atención a las cargas probatorias dinámicas, donde la obligación de probar ciertos hechos puede recaer en la parte que tiene mayor facilidad para hacerlo, especialmente en contextos de asimetría de poder. Para la defensa, este criterio permite cuestionar la calidad de la evidencia más allá de su mera existencia. La defensa puede argumentar que una prueba, aunque formalmente incorporada, carece de fiabilidad o validez si fue obtenida en violación de derechos humanos o si su valoración se basa en estereotipos.
Es fundamental argumentar la coherencia del conjunto probatorio y proponer hipótesis alternativas razonables. Para el Ministerio Público. El Ministerio Público debe construir sus casos con pruebas sólidas y bien motivadas que no solo cumplan con los requisitos formales, sino que también sean robustas desde la perspectiva de los derechos humanos. Esto implica una mayor exigencia en la investigación y en la presentación de la evidencia, evitando automatismos y asegurando que la prueba sea obtenida y valorada sin sesgos. Para jueces y estudiantes de derecho, los jueces tienen la obligación de explicar de manera exhaustiva por qué otorgan credibilidad a una prueba y no a otra, y cómo descartan hipótesis alternativas. Deben realizar un control de convencionalidad en la valoración probatoria, asegurando que no se vulneren derechos fundamentales. Los estudiantes de derecho deben comprender que la valoración de la prueba es un ejercicio complejo que va más allá de la mera subsunción legal. La condena penal exige un verdadero estándar de prueba, no una mera intuición o sospecha del juzgador. Este criterio reafirma que la presunción de inocencia, piedra angular del sistema penal acusatorio, solo puede ser desvirtuada cuando el conjunto de pruebas permite afirmar, más allá de toda duda razonable, que la persona imputada participó en el hecho delictivo. Esto significa que la carga de la prueba recae exclusivamente en la acusación. Cualquier duda relevante y seria sobre la culpabilidad del imputado debe resolverse a su favor. Principio indubio pro reo. No basta con la mala fama o la mera probabilidad. Se requieren datos objetivos, una motivación clara y una explicación de por qué otras explicaciones razonables de los hechos han sido descartadas. Para el Ministerio Público, este criterio obliga a construir casos coherentes, con prueba sólida y bien articulada, no solo con una acumulación de indicios dispersos. El Ministerio Público debe explicar por qué su hipótesis es la que mejor explica los hechos y por qué las alternativas propuestas por la defensa no son razonables. La acusación debe ser capaz de eliminar cualquier duda razonable sobre la culpabilidad del imputado. Para la defensa, este es un espacio poderoso para la defensa. Es fundamental señalar las inconsistencias en la prueba de cargo que generen una duda razonable. La defensa debe proponer una hipótesis alternativa plausible que explique los hechos sin la participación del imputado, o que demuestre la insuficiencia de la prueba de cargo. Es crucial recordar al tribunal que si la duda es seria y razonable, la consecuencia es la absolución, no la condena por sospecha. Para jueces y defensores públicos, los jueces deben aplicar rigurosamente el estándar de duda razonable, exigiendo a la acusación que demuestre la culpabilidad más allá de toda duda. Los defensores públicos deben utilizar este criterio para argumentar la insuficiencia de la prueba de cargo y la prevalencia de la presunción de inocencia, asegurando que la libertad de sus representados no se vea comprometida por pruebas débiles o insuficientes. Estos 7 criterios jurisprudenciales no son meras formalidades. Son herramientas esenciales que han redefinido el panorama del litigio penal en México. Nos obligan a mirar la detención, la prueba, las medidas cautelares y la participación de la víctima con lentes de derechos humanos, y nos recuerdan que la Constitución y los tratados internacionales no se aplican solos, sino a través de una interpretación viva y dinámica de la jurisprudencia. La capacitación legal continua y el análisis jurisprudencial son fundamentales para el éxito en la defensa jurídica y el litigio estratégico. Si usted es abogado, juez, fiscal, defensor público o estudiante de derecho, la comprensión profunda de estos criterios le permitirá fortalecer sus argumentos, proteger los derechos fundamentales y asegurar un debido proceso. Soy Ezequiel Altamirano. Si desea seguir actualizándose en litigación penal y dominar las técnicas más avanzadas, le invito a suscribirse a este canal. No se pierda nuestro próximo episodio. Exclusión probatoria avanzada, WhatsApp, CCTV y metadatos en juicio oral. Su desarrollo profesional es nuestra prioridad. Justicia con Ezequiel.